Etileno. El etileno es una hormona gaseosa. Esta es una característica muy particular del etileno. Por lo consiguiente, tiene el carácter de ser una hormona gaseosa. ¿Dónde se sintetiza el etileno? En todos los órganos de la planta. La síntesis depende del momento de máxima producción variable y la cantidad aumenta a la madurez o a la senescencia. Como es una hormona gaseosa, se difunde en el ambiente donde se encuentra esta hormona. La hormona del etileno es conocida como la hormona de la maduración. El etileno se sintetiza a partir del aminoácido metionina. A partir de la metionina se llega a un compuesto que se denomina adomet. El adomet, en presencia de dos complejos enzimáticos, la ACC sintasa y la ACC oxidasa, nos conduce a la síntesis del etileno. A partir del adomet se vuelve a regenerar la metionina. Este ciclo es conocido con el nombre de ciclo de Young. El primer compuesto que se forma a partir de la acción de la ACC sintasa es el ácido 1-aminociclopropano 1-carboxílico o ACC. Esta enzima es promovida por situaciones como maduración, senescencia, herida, daños por congelamiento, estrés por sequía, encharcamiento, altos niveles de ácido indol acético. Y es inhibida por compuestos como la aminoetoxivinilglicina o el ácido aminooxiacético. Una vez que se produce el ACC, la otra enzima que participa en la síntesis del etileno es la ACC oxidasa. Esta es sintasa, esta es oxidasa. ¿Qué condiciones estimulan a la síntesis de esta oxidasa? Todas las condiciones que lleven a una maduración. ¿Qué situaciones inhiben a esta enzima? Cualquier situación que inhiba la síntesis de etileno, por ejemplo, cobalto, temperaturas superiores a 35 grados centígrados, condiciones de anaerobiosis. Entonces, resumiendo, la biosíntesis a partir de la metionina se van a conducir a la síntesis de ACC. Todo lo que promueva la síntesis de biosíntesis va a activar a la ACC sintasa. Y los inhibidores, ya vimos, son los inhibidores de la biosíntesis. Luego, esta reacción va a pasar a la síntesis de el etileno. Esta es una reacción que utiliza oxígeno. Acá participa la ACC oxidasa. Las condiciones que promuevan a la síntesis de etileno van a llevar a la síntesis, y los inhibidores de la síntesis son los que inhiben esta reacción. Una característica muy importante es que la síntesis del etileno es autocatalítica. Quiere decir que apenas haya una molécula de etileno, esta molécula va a seguir promoviendo la síntesis de etileno. ¿En qué proceso fisiológico interviene? Interviene la maduración de frutos, en la abscisión de órganos, participa en efectos en suelos anegados, en la elongación de tallos y raíces, en la inducción floral y sexualidad de las flores,
en la ruptura de dormición en semillas y bulbo y en procesos de senescencia foliar. Bueno, en maduración de fruto, si graficamos el ritmo de producción relativo en función del tiempo, podemos observar que hay dos grupos de frutos. Un grupo de frutos que se denomina climatérico, en donde la producción de etileno aumenta y luego disminuye, y donde la tasa respiratoria también va acompañando a la producción de etileno para luego disminuir. Este grupo de frutos se denominan frutos climatéricos. Por otro lado, hay un grupo de frutos en donde la producción de etileno es constante desde que se cosecha y la tasa respiratoria disminuye paulatinamente en los frutos que presentan estas características se denominan frutos no climatéricos. El etileno, de hecho, cumple un rol muy importante dentro del grupo de los frutos climatéricos. En la abscisión de hojas, el etileno va a actuar, si esto es un corte de un peciolo con el tallo, en la base del peciolo existe una zona denominada zona de abscisión, formada por células muy pequeñas. En esta zona prácticamente no hay espacios intercelulares y el etileno va a actuar en esta zona de abscisión. En esta zona de abscisión, el etileno lo que va a hacer es inducir la síntesis de enzimas que vayan a degradar las paredes celulares de tal manera que se produzca la disolución y la posterior escisión de este órgano de la planta. La biosíntesis del etileno en esta zona está regulada por la concentración de auxina. La zona de abscisión en el peciolo está en este sector. Si las auxinas se producen en los extremos apicales y las auxinas se mueven hacia la base, presentan un movimiento polar. Este es el movimiento que se observaría. Cuando los niveles de auxina que están siendo traslocados al resto de la planta disminuyen o se frenan, en ese momento el etileno comienza a actuar a nivel de la zona de abscisión para provocar la escisión de la hoja. En esta zona el etileno lo que va a hacer es inducir enzimas que tengan que degradar la pared celular y del lugar a la escisión del órgano. ¿Cuál es el rol que cumple el etileno en suelos anegados? En esta gráfica apreciamos los niveles de etileno en función de las horas de anegamiento y los niveles de la enzima ACC. Acá tenemos la planta control con la producción de etileno y los niveles de la ACC control. Aquí tenemos en suelo anegado como el etileno aumenta. ¿Por qué? Porque aumenta la síntesis de la enzima ACC. La concentración de la enzima ACC en el xilema y del etileno en el peciolo de las hojas en plantas de tomate en condiciones de normalidad o en condiciones anegadas son estas. Y estos son los niveles que muestran que para que el nivel de etileno aumente es necesario que esta enzima también aumenta.
luego de un determinado número de horas de anegamiento, los niveles de esta enzima disminuyen. También el etileno participa en la elongación de tallos y raíces. Esto es en plántulas de poroto de 4 días en concentraciones 0, 1 y 10 microlitros por litro. Y esto es en concentraciones de 1 y 10, corresponde a esta foto. Podemos apreciar que el etileno induce un engrosamiento y una disminución del crecimiento en longitud. El etileno también participa en la inducción floral y en la sexualidad de las flores. En la mayoría de las especies inhibe la floración. Sin embargo, en mango y algunas bromeliáceas induce a la floración. En otras especies induce la aparición de flores femeninas. Esto va a ocurrir en plantas diclinamonoicas. El etileno también rompe la dormición de semillas y bulbos. Dijimos que es la hormona de la senescencia. Acá tenemos flores en florero en lo que se denomina determinación de la vida en el florero. Esto es un control con agua a los 14 días y esto es un tratamiento que implica agua y tiosulfato de plata, que son inhibidores de la síntesis de etileno. Esto nos muestra claramente que cuando hay etileno, las flores senecen rápidamente, mientras que cuando el etileno está ausente, tiene una vida promedio de 14 días. ¿Cómo varía el etileno días después de la cosecha en algunas plantas, como en las plantas climatéricas, ¿no? Esto es el etileno, esto es la producción de la enzima ACC oxidasa y esta es la ACC sintasa. Cada vez que hayan enzimas que llevan a la síntesis de etileno, estos valores van a ser altos. Actuaba en la maduración de frutos y esto es la tasa respiratoria y esto es la producción de etileno. Vemos que después de la cosecha es donde se me va a manifestar este incremento. También es responsable de las espinastías en hoja. Hemos visto cómo es la respuesta en suelos encharcados y en suelos no encharcados, en lo que tiene que ver con la producción de etileno y de la enzima. Una hormona que está dentro del grupo de los inhibidores del crecimiento es el ácido abscísico. El ácido abscísico puede estar en las plantas bajo dos formas, la forma cis y la forma trans. La forma cis es la forma activa que se produce naturalmente. Esta es la estructura del ácido abscísico. El ácido abscísico se sintetiza en cloroplastos y amiloplastos. El efecto del ácido abscísico depende de la concentración en el tejido y de la sensibilidad del tejido a la hormona. El ácido abscísico ya lo vimos cuando veíamos síntesis de giberelina, síntesis de citocinina. Se sintetiza a partir del isopentenil difosfato, que va a llevar a la síntesis del ácido abscísico. El ácido abscísico se puede inactivar por oxidación o se puede inactivar por conjugación con monosacáridos. Estas serían las dos vías por las que se inactiva. El ácido abscísico también participa en situaciones de estrés hídrico. Si esto corresponde
al corte de una hoja. Esto es la epidermis, esto es el parénquima en empalizada, esto corresponde a las células del mesófilo, esto corresponde al sistema de conducción y estos son las células parenquimáticas. Esto es la epidermis inferior con los estomas. En situaciones normales, o sea, en situaciones de buena irrigación, el ácido abscísico va hacia la zona de las células del mesófilo como bajo la forma no disociada, ¿sí? Como la forma ácida. Entonces, ¿cómo? La forma ácida va a ingresar fácilmente a las células del mesófilo en el metabolismo normal en buenas condiciones de irrigación. En esta situación el pH de la hoja estaría más o menos en 6.3. En situaciones de estrés hídrico el pH se eleva un poco a más o menos 7.2 y el ácido abscísico, producto del metabolismo, cuando llega a esta zona se disocia en forma de catión ABA. Bajo esta forma no puede ingresar a las células del mesófilo y se dirige a las células guarda, lo que induciría el cierre de estomas. Este gráfico ya lo vimos cuando hablábamos de agua. En una hoja normal, el potencial hídrico desde el momento en que regamos hasta días en que se deja de regar, esto sería tiempo en función del potencial hídrico. En este momento volvemos a regar, el potencial hídrico se eleva y se mantiene para decaer en el tiempo correspondiente. En esta caída, desde el día que regamos hasta que se manifiesta el máximo estrés, el contenido de ácido abscísico aumenta y el cierre de estomas es máximo cuando los niveles de ácido abscísico incrementan por el mecanismo que vimos en la diapositiva anterior. Otro grupo de hormonas son los brasinosteroides que tienen esta estructura. Los brasinosteroides se han encontrado en monocotiledóneas, en dicotiledóneas, en gimnospermas y en las algas. Se encuentran en hojas, en tallos, en flores, en polen, en semillas y hasta ahora no han sido identificados en raíces. El precursor de su síntesis es el ácido mevalónico, pero se desconoce cuál pueda ser el sitio de síntesis ni la forma en que se transporta. Los brasinosteroides se estarían sintetizando a partir del farnesil pirofosfato en la ruta que comparten la citocinina, los carotenoides, el ácido abscísico y la giberelina. Promueven el crecimiento de secciones de epicótilo y mesocótilo, promueve la síntesis de etileno, la epinastía, la expansión de cotiledones, la senescencia, promueve resistencia a heladas y a estrés salinos, también a enfermedades y estimula la germinación. Sin embargo, inhibe el crecimiento de raíces, los procesos de rizogénesis y inhibe aborto y caída de frutos. Otro grupo de compuestos de naturaleza hormonal son los salicilatos. Esto es el ácido salicílico, nosotros lo conocemos como la famosa aspirina. La biosíntesis del ácido salicílico es a partir del ácido chiquímico vía fenilalanina. Esto sería el ácido salicílico. No se conoce el transporte hasta ahora. Participa en procesos, en plantas, si recuerdan la respiración resistente al cianuro, donde decíamos que habían un efecto termogénico, bueno,
En plantas termogénicas, que son las que tienen que generar calor para promover la polinización, bueno, acá se ha visto también que el ácido salicílico participa. También se ha visto en plantas con lesiones necróticas que el ácido salicílico induciría la síntesis de ciertas proteínas que le darían una resistencia local y que estas proteínas también podrían actuar a nivel generando una resistencia de tipo sistémica. La termogénesis se ha visto en flores de Arum, en la familia de las aráceas. Dijimos que estimula la resistencia a patógeno a través de la producción de proteínas patogénicas en plantas, que sería un inductor natural de la resistencia. El metilsalicilato es el mayor metabolito volátil del ácido salicílico producido en plantas que han sido inoculadas con patógeno. Puede funcionar como una señal aérea que activa la resistencia a enfermedades en plantas vecinas y en tejidos saludables en las plantas infectadas. Y se está estudiando mucho ahora lo que es la resistencia sistémica adquirida como producto de mecanismos de protección mediante la expresión de determinadas proteínas. Otro grupo de compuestos también son los jasmonatos. Dentro de los jasmonatos, el ácido jasmónico es el que más se encuentra en fanerógamas, en hongo, en musgo y helecho. Se lo ha localizado en ápices de raíces, de tallo, en hojas jóvenes, en frutos en crecimiento. El precursor es el ácido linolénico y el transporte aún no está dilucidado. Todo este grupo de hormonas se avanza en el estudio cuando se perfeccionan las técnicas de purificación y de identificación, porque recuerden que son hormonas, compuestos de naturaleza hormonal, o sea que se sintetizan en muy bajas concentraciones. Donde participarían promoviendo procesos de senescencia, abscisión de peciolo, rizogénesis, inducen la síntesis de etileno, inducen cierre estomático, romperían dormición en semillas, pueden participar en la maduración de frutos, promueve la síntesis de proteínas de reservas y proteínas que pueden actuar contra patógenos o contra situaciones de estrés. E inhiben la germinación del polen y de las semillas, el alargamiento de los tallos y de las raíces, la producción de clorofila e inhiben la embriogénesis. Otro grupo de compuestos hormonales son las poliaminas. Dentro de las poliaminas se reconocen la putrescina, cadaverina, espermidina, espermina. Son estos compuestos que están viendo en pantalla. La biosíntesis estarían originándose a partir de la arginina mediante este ciclo. Promueven división celular, aumento de la estabilidad de las membranas, embriogénesis, el desarrollo de flores y frutos y tienen una acción antisenescente. Y disminuirían los efectos producidos por un estrés hídrico. Existe un grupo de compuestos que no son naturales, son compuestos sintéticos que se denominan retardantes. Son reguladores sintéticos que sin inhibir retardan la división y el alargamiento de células meristemáticas, regulando la altura de las plantas, que causan enanización sin causar un efecto sobre los restantes órganos. Entonces, les aclaro, son compuestos sintéticos. Estos retardantes inducen el aumento del grado de rusticidad a los factores ambientales adversos.
Dentro de este grupo de retardantes se encuentran los derivados del carbamato de amonio cuaternario, un compuesto utilizado es el AMO 1618. Otros son derivados fosfónicos, dentro de esto está el fosfón D. Otros son análogos a la colina, entre ellos se encuentra el CCC o Cicosel. Y están los derivados del ácido succinámico y maleánico sustituido, en el que se encuentran el B9, el B995, el ALA. Todos estos son productos comerciales. ¿Qué efectos fisiológicos tienen los retardantes? Afectan el crecimiento caulinar, permiten el cuajado y el crecimiento de los frutos, inducen la diferenciación de yemas florales, adelantan la floración, estimulan la tuberización, inducen resistencia y rusticidad a factores ambientales adversos. ¿Qué aplicaciones agronómicas se dan a estos retardantes de crecimiento? En plantas de trigo, mientras más altas sean las plantas, más probabilidad hay que se vuelquen por efecto de grandes vientos. Entonces, la aplicación de retardantes de crecimiento lleva a plantas más pequeñas, que son más tolerantes al vuelco y que no afecta la espiga. En algunos casos, como en maíz y en girasol, la aplicación de estos retardantes induce el acortamiento de los entrenudos, con lo cual la planta se hace más resistente al vuelco. Acá vemos también que este sería el entrenudo en sorgo de una planta sin tratamiento, y este es el tipo de entrenudo que se obtiene mediante el tratamiento con retardantes del crecimiento. En el caso de la frutilla, recuerden que la frutilla tiene la capacidad de emitir estolones y dar origen a una nueva planta. Esta emisión de estolones va en detrimento de la producción de frutillas, que es el producto comercial. Entonces, la aplicación de retardante inhibe el crecimiento de estos estolones. Recuerden de que acá va a haber una competencia entre esta nueva planta y los frutos. Entonces, si esto se inhibe, todos los fotosintatos van a poder ir hacia los frutos. Esto se usa en frutillas, ¿no? Entonces, al año siguiente se pueden tener frutos de mayor calidad. También en los montes frutales, la aplicación de retardante puede llevar a tener árboles de menor altura, que van a permitir la utilización de cosecha mecánica y un mejor tratamiento del monte frutal. Muchas veces las plantas no llegan a diferenciar botones florales o yemas florales, entonces la aplicación de retardantes de crecimiento hace que se frene el crecimiento vegetativo y se induzca el crecimiento reproductivo. De esta forma se obtiene una floración más uniforme y por consiguiente una cosecha también más uniforme. Esto se hace mucho en algodón. En el caso de cultivo in vitro de papa, el uso de retardantes genera microtubérculos, son pequeños tubérculos que son los que se van a utilizar después en la plantación de papa. Bueno, en este cuadro van a poder apreciar las diferencias entre los distintos compuestos y los efectos fisiológicos que se utilizan. Y aquí encuentran un resumen de las diferencias entre auxinas, citocininas y giberelinas. Un aspecto muy importante en fisiología vegetal son los fenómenos de correlación.
La coordinación entre distintas partes de la planta para percibir y responder a fluctuaciones en el ambiente. Una parte del vegetal influye sobre el crecimiento y la morfogénesis de otra. Ejemplos de correlación son la dominancia apical, la senescencia de hojas y frutos, la dormición de yema, la polaridad y los fenómenos de sensibilidad. Acá continuamos con cuadros de diferencia entre las distintas, en este caso, inhibidores